Yo quiero empezar contando el argumento de una historia que seguramente todos conocemos. Y es esa historia de un príncipe que sospecha que su padre, el rey, ha sido asesinado por su tío, y que es el hermano de su padre, que además se ha casado con la reina viuda y ha ocupado el trono. Entonces este príncipe, para asegurarse de que es así, que verdaderamente ha habido un crimen, que lo ha cometido su tío, organiza una estratagema y es una representación teatral en el palacio, donde se va a representar una tragedia que se parece mucho al asesinato que ha ocurrido. Con la idea de que el tío, cuando vea esa función, si es culpable, pues reaccionará de un modo visible y entonces este príncipe tendrá la certeza de que su tío es el asesino. Y así ocurre, la obra tiene lugar, el tío sale abruptamente de la función y se pone a rezar desesperadamente, acongojado por la culpa. Yo creo que todos sabemos qué obra es, y si no la recordáis mucho, este es el inicio de Hamlet, de Shakespeare. Voy a contar un segundo argumento. También un rey, en tiempos muy antiguos, siente deseos por la esposa de uno de sus generales, tiene relaciones sexuales con ella queda embarazada y para que no se sepa lo que ha ocurrido, pues este rey, para que nadie pueda atribuir el niño pues de un modo curioso, que no se sepa, lo que hace es intentar por varias estratagemas que ese general pues vuelve a casa, porque ese general está batallando, pero no lo consigue. Y al final la única solución que se le ocurre al rey es enviar a este general al frente de batalla para que muera. Y así ocurre, este general muere, por lo tanto, pues la vida continúa y un día el rey tiene una reunión con sus consejeros y un consejero le cuenta una historia, y esa historia es de un señor muy poderoso que tiene muchas ovejas y un día llega un invitado a cenar y este señor poderoso dice, bueno, yo tengo muchas ovejas, pero no quiero gastar mis ovejas, voy a quitarle la única oveja que tiene este vecino mío que es pobre para agasajar a mi invitado. Y eso hace. Bueno, cuando este rey escucha la historia, se sulfura, se indigna y dice, eso no puede ser, eso está muy mal. Y entonces el consejero le dice, bueno, pues eso es lo que tú has hecho con la mujer de tu general. Y en ese momento el rey cae en la cuenta, al haber escuchado esa historia, haberse metido en la historia, y entonces se arrepiente de lo que ha hecho, hace penitencia, ¿no? Se reconoce de un modo que antes no se conocía y decide poner una solución. No sé si sabéis esta historia de dónde sale. Esta es la historia del rey David, que se narra en el segundo libro de Samuel, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Bueno, ¿por qué cuento estos dos argumentos? Porque son unos argumentos más de una historia muy repetida. Son, podríamos decirlo así, dos historias que hablan del poder y sobre todo hablan del poder de las historias. Esto me recuerda a una cita de Erasmo de Rotterdam que dice: la lectura configura el carácter, o sea, lectio transit in mores. Leer nos cambia el carácter en el sentido inglés, ¿no? El modo de ser, moral, ¿no? Dos historias sobre el poder que nos hablan del poder de las historias. ¿Y esto por qué? Parece ser que las historias nos permiten vivenciar nuevas experiencias, ¿no? Pero de tal modo que llegan a perturbarnos, a cambiar nuestro modo de ver las cosas, ¿no? ¿La literatura puede llevarnos a un cambio en el carácter? Sí. La buena lectura, la verdad es que no nos perfecciona moralmente por el hecho de que leamos, eso es verdad, no cambia nuestras virtudes morales, pero sí que es como una preparación en el ámbito de la virtud intelectual de la prudencia o de la frónesis que decían los griegos, ¿no? Del conocimiento práctico.
Por eso yo creo que todas las asignaturas de grandes libros o los ciclos de grandes libros como este se apoyan justamente en esta experiencia universal, ¿no? La literatura pone en marcha algún tipo de cambio en la persona, ¿no? Un cambio moral que evidentemente va a tener que ver con la libertad, ¿no? Del que lee o del que escucha, ¿no? Yo creo que hoy en día cuando pensamos en historias tendemos a pensar en nuestra cultura en entretenimiento, en storytelling pues para vender algún producto o en simple demagogia, ¿no? Política. Pero lo cierto es que las historias, más allá de esto, tienen siempre una alta efectividad, ¿no? Porque entroncan con algo que es radicalmente humano. Eso ya lo dice Aristóteles en la Poética, de que aprendemos miméticamente, ¿no? La mímesis es fundamental para aprender. La mímesis en el sentido de que una realidad la traemos a otro ámbito. A mí me ayuda a pensar lo que hace, por ejemplo, un mimo. Cuando vemos un mimo que está imitando a gente que hace cosas, nos trae esa realidad a el mundo de sus músculos, de sus manos. Es la mímesis como continuación. La vida la traemos, la continuamos a otro ámbito, ¿no? En la literatura lo que hacemos es la vida que todos conocemos, la traemos al ámbito de las construcciones verbales, ¿no? Esos mundos de ficción que el que escribe construye, ¿no? Y eso es la mímesis, ¿no? Yo después de bastantes años, bueno, de unos cuantos años, conversando con mis alumnos en clase, estoy convencido de que el primer educador moral hoy es Netflix, ¿no? Para mí, yo lo veo claro, porque cuando recurrentemente hablamos en clase sobre Macbeth o una obra literaria, un clásico, fácilmente dicen, bueno, eso es como en Black Mirror. Y me empiezan a contar el capítulo de Black Mirror, ¿no? O me cuentan otro capítulo de otra. Para ellos el referente moral es eso. Y cuando yo les hablo de Macbeth, lo que ellos hacen es contrastar Macbeth con la serie, ¿no? Con la serie y con su, ¿no? Yo no sé si esto es bueno o es malo, simplemente sé que es un hecho, eso está ahí, ¿no? Y a mí me hace pensar que las series están ocupando un lugar que quizá está desocupado por otros agentes, ¿no? Que deberían estar ahí. Yo creo que educativamente nuestro sistema se ha apartado de las historias, no cuenta con las historias para educar, y eso es un gran problema, porque por esa mímesis que va en nuestra naturaleza es fundamental. Y cuando nosotros no lo hacemos, lo va a hacer otras personas, lo van a hacer otras personas. Y está Netflix o quien quiera que venga con un buen cuento, ¿no? Me hace pensar, ¿no? Y también me hace pensar en nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras corporaciones profesionales, los grupos de trabajo. Si contamos con las historias o no contamos con las historias, ¿no? Las historias relacionan a la persona, al grupo en común. Hay una constelación de factores importantísimos que la literatura va a juntar. Cuando nosotros en la vida cotidiana muchas veces estamos haciendo separaciones tremendas, ¿no? Entre la ética y la estética, la vida privada, la vida pública, y basta que alguien cuente una historia donde necesariamente tiene que juntarlo todo para que concite la atención, ¿no? Bueno, pues de todo esto nos va a hablar la tragedia Macbeth, ¿no? Sé que quizás estoy siendo ahora un poquito introductorio con algunas ideas sobre la literatura, pero creo que son importantes porque nos van a situar, ¿no? Estas obras literarias, que son construcciones verbales que imitan la realidad, construyen un mundo habitable en el que podemos acceder, al que podemos acceder por nuestra imaginación. Pero la imaginación, digamos, es quien abre la puerta, luego entra toda la persona, entra la inteligencia, entra la memoria, entra la voluntad, entran los afectos, entra la sensibilidad. A mí no deja de maravillarme que esto sea así, ¿no? Y que no lo aprovechemos más en la educación, como decía antes, ¿no? La literatura pone el foco en la realidad, en el sentido de que mira lo que todos miramos todos los días, pero lo ilumina.
y lo ilumina seleccionando, articulando, intensificando, porque todo no se puede contar. Hay que seleccionar, decir, bueno, ¿qué voy a contar para que esta acción, esta historia tenga una unidad, ¿no? Tenga también una dimensión retórica? Y voy a explicar un poquito esto, ¿no? Vivimos también en una cultura donde funciona esa idea de que hagas lo que hagas, digas lo que digas, siempre en el fondo hay una motivación egoísta. Esto me lo vuelvo a encontrar en las clases con los alumnos, mucho este argumento, ¿no? Porque al final cada uno va a su bola, ¿no? Que es como se suele decir, ¿no? Y cuesta revertir esta idea, ¿no? Porque decir eso es ponernos a un paso de volvernos unos cínicos, ¿no? Pensar que siempre en nuestras conversaciones hay una intención egoísta y que queremos satisfacer nuestros inevitables egoísmos y que entonces tenemos que ser retóricos, ¿no? Pero creo que esto es una falacia que hay que resistir mediante una visión más rica y más positiva tanto de la persona como de qué es la comunicación, ¿no? Porque dimensión retórica hay siempre. Siempre que hablamos hay dimensión retórica. Porque dimensión retórica quiere decir que tenemos una intención en lo que estamos diciendo. Queremos hablar de algo a alguien, queremos transmitir nuestra opinión sobre algo. Y esto no es un argumento, vamos a decirlo, relativista, posmoderno. Yo también me lo he encontrado varias veces en clase, cuando alguien comenta, bueno, es que todo es construcción verbal, los discursos los construimos y ellos nos construyen y no hay que salir de allí. Bien, yo no tengo ningún problema en aceptar que evidentemente que construimos discursos, ¿no? Construimos imágenes, eso está claro. Yo no veo ningún relativismo ahí. El relativismo empieza cuando esa construcción no está gobernada por un deseo de verdad, ¿no? Lo interesante es que nuestros discursos busquen la verdad. Y esto es otra de las cuestiones que van a aparecer en Macbeth, ¿no? Hay enfoques más acertados que otros, por eso es tan importante que comemos socialmente, por eso es tan importante que deliberemos, y esto es una de las cuestiones que voy a subrayar en el comentario de Macbeth, la deliberación. Las obras clásicas tienen esta virtud, han acertado en un enfoque que persiste a lo largo del tiempo, ¿no? Algo dijeron, de algún modo el autor enfocó, hizo una selección muy sabia de lo que quería decir, que nosotros, pues 4 siglos después, seguimos leyendo Macbeth, ¿no? Y no lo hacemos por un simple, vamos a decirlo así, deseo estético, ¿no? Bueno, voy a situar un poco esta obra. Es una tragedia estrenada en 1606, 10 años más tarde morirá Shakespeare, por tanto es una obra de madurez. Además forma un grupo con otras 2 tragedias, 3 en total, que son muy conocidas. Otelo, de 1605, y El Rey Lear, de 1606, ¿no? Junto con Macbeth, son tragedias tremendamente oscuras. Es más, se dice que Macbeth es la tragedia más oscura de Shakespeare, ¿no? Y creo que lo vamos a poder ver enseguida, ¿no? También es verdad que Shakespeare escribe en unos momentos socialmente y políticamente oscuros. Tenemos todo ese siglo donde está primero Enrique VIII, que va como casándose con mujeres que después decapita. Es un momento donde consigue enemistarse con el resto de países de Europa. Este momento del cisma de la Iglesia anglicana. Le sucede su hija Isabel. Y finalmente Isabel sin descendencia y viene Jacobo I, escocés. Es un tiempo convulso. Y Shakespeare no va a ser ajeno, ¿no?, a lo que está pasando. De algún modo se piensa que esta tragedia recoge elementos
que estuvieron políticos y sociales de aquel momento. Bueno, esta es la situación histórica, ¿no? Vamos a recordar el argumento de Macbeth, ¿no? Para refrescar. Si recordáis, la obra comienza con 3 brujas que se reúnen y se ponen de acuerdo con que van a tentar a un caballero que se llama Macbeth, que vuelve de la guerra. En la escena siguiente aparece el rey Duncan, escocés, que comenta que bueno, se ha vencido a los noruegos y a los irlandeses, que eran los que atacaban Escocia, y que ha sido Macbeth, el capitán Macbeth, el principal artífice de esta victoria. Por lo tanto, se le va a nombrar, se le va a dar un nuevo título, el título de Barón de Cawdor. Volvemos al lugar de las brujas, aparece Macbeth, aparece Banquo, que es otro capitán, son los 2 ganadores de la guerra, y se encuentran con las brujas. Las brujas les dicen que Macbeth va a ser el nuevo barón de Cawdor y que finalmente va a ser rey. Y a Banquo le dice que sus hijos serán reyes, porque Macbeth no tendrá descendencia. Bueno, ¿qué ocurre? Que Macbeth piensa inmediatamente que, bueno, aquí si tengo que ser rey, pues habrá que cometer un crimen, ¿no? Le escribe una carta a su mujer y le dice que va para allí y que además se ha encontrado con el rey le ha felicitado y le ha dicho que esa noche la va a pasar en el castillo de Macbeth. Macbeth escribe a su mujer, Lady Macbeth, y le cuenta, dice, bueno, esto es lo que va a pasar, prepárate. Vemos que Macbeth no tiene claro el crimen, todavía no sabe si lo va a hacer o no, pero está tentado. Llegamos al acto segundo. Ya Macbeth está en el castillo y su mujer, Lady Macbeth, fieramente le instiga a que esa noche tienen que ir al rey. Está clarísimo que hay que hacerlo. Mientras esté durmiendo por la noche, lo asesinarán y echarán la culpa a los sirvientes del rey que están montando guardia. Los van a emborrachar y así podrán cometer el crimen y luego se tratará de manchar de sangre sus manos para que al día siguiente les puedan echar la culpa a ellos, ¿no? Macbeth tiene dudas, pero Lady Macbeth pone en juego todo su poder persuasivo hasta que le convence de que cometa el crimen, ¿no? Y así ocurre. Al día siguiente, como había sido el plan, se descubre el crimen, se descubre a los sirvientes con las manos manchadas de sangre y con unos puñales al lado, y además Macbeth mata a los 2 sirvientes y dice que ha sido pues tan enfurecido por lo que ha visto, no se ha podido contener y ha cometido, bueno, y ha matado a los 2. Ante la situación, los 2 hijos de Duncan, el rey, que son Malcolm y Donalbain, que se encuentran también invitados en el castillo, no se creen la versión de Macbeth y salen corriendo, ¿no? Se van porque dicen aquí ha pasado algo extraño y sospechamos de Macbeth. Vamos a irnos porque posiblemente los siguientes en morir seamos nosotros, ¿no? Debido al parentesco entre Macbeth y el rey, resulta que él es el siguiente por una monarquía hereditaria en ser rey. Inmediatamente es proclamado rey y ya se cumple la segunda profecía de las brujas. Bueno, acto tercero. Macbeth está inquieto porque brujas también le dijeron a Banquo que sus hijos serían reyes. Entonces él dice, bueno, no va a ser que alguien me mate a mí, ¿no? Y además, para mantener mi línea como rey de mis hijos, pues tengo que acabar con Banquo, ¿no? Y sus hijos. Bueno, y esto es lo que hace. Con lo cual empezamos a ver que ya el asesinato del rey empieza a llevar consigo otros asesinatos. Se asesina a Banquo, se asesina al hijo de Banquo y tiene lugar un banquete donde Macbeth, por la inquietud moral, por los escrúpulos o más bien por el remordimiento, empieza a ver fantasmas y uno de ellos es el propio Banquo que llega y se sienta
en su silla. Empieza a perder pues la razón, los invitados a la cena se dan cuenta y Lady Macbeth pues dice algunas excusas para que bueno, disculpar que se encuentra mal, ¿no? Macbeth, pasamos al cuarto acto, está tan tranquilo que vuelve al lugar de las brujas porque quiere seguridad, ¿no? Quiere seguridad sobre, bueno, esto va a ocurrir, lo que me dijisteis, y de nuevo vuelven a hacerle profecías, ¿no? La primera profecía le dice, o el primer consejo le dice que tenga cuidado con Macduff, que es uno de los varones que se ha dado cuenta de lo que ha ocurrido, ¿no? El segundo consejo o profecía es que ningún hombre nacido de mujer podrá vencer a Macbeth, con lo cual él piensa, bueno, pues entonces nadie podrá vencerme. Y la tercera profecía es que él estará siempre invicto, a no ser que el bosque de Birnam, que es un bosque que está cerca de su palacio, se mueva y que vaya a luchar contra él. Y entonces él piensa, bueno, eso es imposible, por lo tanto, pues ya me quedo tranquilo porque nadie me va a quitar el trono, ¿no? Vuelve al palacio y un vasallo le dice que Macduff, uno de los varones, ha huido a Inglaterra. Y entonces Macbeth sigue con esta progresión criminal y dice, bueno, pues voy a atacar su castillo, voy a matar a su mujer y voy a matar a toda su familia. Y es lo que hace. Mientras tanto, Macduff está en Inglaterra, gana el favor del rey inglés y empieza a construir, a reunir un ejército para el contraataque, para volver a Escocia y derrotar a Macbeth. En Inglaterra está Malcolm, que es el hijo de Duncan, y entonces la ofensiva va a ser conseguir que Malcolm vuelva y entonces será el rey legítimo. Bueno, y llegamos ya al quinto y último acto. Lady Macbeth, que se ha mostrado tan agresiva desde el momento, que ha sido verdaderamente quien ha motivado los crímenes de Macbeth, empieza a sufrir unas alucinaciones donde ella intenta lavar las manchas de sangre que ella dice que tiene en las manos, dice que ni con todos los perfumes de Arabia podría quitarse el olor de la sangre, y sabemos que finalmente se va a suicidar, ¿no? Mientras tanto, viene el ejército inglés con Malcolm a la cabeza, invaden Escocia y una estratagema que utilizan es que el bosque que hay delante, los soldados cortan ramas, se camuflan y entonces empiezan a atacar. Y da la sensación de que el bosque está atacando a Macbeth, con lo cual él se da cuenta del engaño de las brujas y dice, bueno, he sido engañado, pero bueno, vamos a plantar batalla, ¿no? Llega el ejército inglés, asaltan el castillo, llega Macduff, el varón escocés, y lucha contra Macbeth. En la lucha, hablando, porque es una lucha dialogada también, se entera de que Macduff pues nació por cesárea, porque en el momento que va a nacer muere la madre y entonces entiende el segundo engaño de las brujas. Dice, vale, no ha nacido de mujer, vale, ha nacido, no digamos por el conducto reglamentario, sino que por una cesárea, ¿no? Por lo tanto, entiende que le ha intentado engañar, ¿no? Y ya se sabe, pues, perdido, ¿no? Y efectivamente Macduff mata a Macbeth y termina allí la obra, ¿no? Bueno, este es el argumento, nos hemos situado. Cuando estuve buscando fuentes y viendo comentarios, entré en Wikipedia y dice en el resumen del inicio que Macbeth, la obra, dramatiza los dañinos efectos físicos y psicológicos de la ambición política. Yo creo que se ve ese psicologismo que está tan extendido por nuestra cultura, ¿no? Efectivamente, en Macbeth, la obra, percibimos los efectos psicológicos, porque en la vida todo lo que hacemos
claro que tiene una dimensión psicológica, ¿no? Pero lo que percibo en este comentario de Wikipedia y en tantos otros sitios es la invisibilización de los efectos morales, ¿no? De algún modo parece como que todo acaba en psicología, ¿no? Pero lo cierto es que si no hay libertad, si no hay decisiones, si no hay felicidad, si no hay infelicidad, si no hay culpa, si no hay mérito, si no hay una transformación de la identidad por los actos, ¿qué nos queda en la vida, ¿no? Y sobre todo, ¿qué nos queda para el drama, ¿no? Un drama que no cuente con la dimensión moral está ya desfondado, ¿no? No puede funcionar. Evidentemente, todo esto lo vamos a vivenciar psicológicamente, tanto en nuestras vidas como en la literatura, ¿no? Pero lo psicológico no puede despegarse nunca de lo moral, ¿no? Yo creo, y ya haciendo alguna conexión pues con la cultura, que la psicología, tal como nos la encontramos habitualmente, aparece como no integrada en lo moral y además hipertrofiada, ¿no? Yo creo que finalmente la psicología tal como la vivimos acaba derivando hacia el well, ¿no? Hacia el bienestar, y se identifica habitualmente totalmente con esto, ¿no? Y entonces cobran una importancia llamativa pues los gimnasios, las terapias caseras, la autoayuda, los fármacos, el entretenimiento, ¿no? Pasa a tener como una gran importancia. Yo no sé si compartís conmigo la percepción que tuve que en los primeros tiempos del confinamiento se dio como una especie de gran invasión de terapias, ¿no? Estábamos en las pantallas y todo el mundo proponía cosas para ocupar tu tiempo, haz deporte, cultiva tu bonsai, o, ¿no? Haz cantidad de cosas, pero ¿verdad? Porque estamos como de repente descolocados y no sabemos qué hacer, y parece que la psicología, este tipo de psicología entendida así, este bienestar que hay que conseguir a toda costa, es lo que nos va a salvar, ¿no? Se generó un vacío y rápidamente había que rellenarlo. Pero claro, si la realidad fuera esa, que mediante procedimientos psicológicos de bienestar psicológico pudiéramos solucionarlo todo, pues no tendríamos a Shakespeare, ¿no? Y no tendríamos tantas otras cosas, ¿no? Esto me trajo a la memoria otra obra muy interesante de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451, que es una distopía donde justamente esto aparece con toda claridad. Es una sociedad totalmente entregada al placer, donde se ve personas que pasan el día en una habitación de 4 paredes, donde cada pared es una pantalla, donde los programas es algo muy parecido a nuestras tertulias televisivas cotidianas y tremendamente superficiales, y las personas están el día allí. Junto con eso, las personas que viven en esta sociedad ingieren tranquilizantes, una especie como de seguridad social envía funcionarios a las casas a hacer lavados de estómago cuando alguien se ha querido suicidar por una ingesta de pastillas, y se vive así, ¿no? Es todo muy exagerado, pero es lo que se cuenta, ¿no? El protagonista de Fahrenheit 451 sale de, digamos, de esa vida porque se da cuenta, y además es una sociedad, si recordamos, que donde están prohibidos los libros, no se puede leer. Hay que estar metidos en esta sociedad, digamos, del entretenimiento, ¿no? Y del placer. Él es el único que es capaz de generar ese cambio moral, ¿no? Este recuerdo de Fahrenheit 451 me ha venido porque se percibe también esta idea que veo en Wikipedia, ¿no? De incluso de evaluar los clásicos diciendo, bueno, sí, son muy valiosos porque psicológicamente nos hacen sentir cosas, ¿no? Y dice, bueno, sí, pero es mucho más, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Un ejemplo es en la propia Macbeth, en la obra, el personaje de Macbeth, este personaje tan tremendo que desde el primer momento
le vemos ya buscando hacer el mal, ¿no? Es curioso, podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué esta señora pone así? No lo sabemos, Shakespeare tampoco lo va a explicar, ¿no? Pero lo cierto es que es ese empuje malvado, ¿no? que hace que Macbeth empiece a cometer todos los crímenes, ¿no? Lady Macbeth como que desaparece y vuelve en el quinto acto. Y cuando vuelve en el quinto acto, la vemos que ha perdido la razón, ¿no? Cuando antes era un personaje totalmente seguro de sí, ahora ha perdido la razón, tiene alucinaciones, la vemos hablando consigo misma, obsesionada con la sangre que se ha derramado, y la escena primera del acto quinto, que voy a recordar, voy a leer, es una escena donde aparece un médico y una dama de Lady Macbeth que están viendo lo que ella hace, ¿no? Y dice, si lo tengo aquí, dice el médico, corren terribles rumores, actos monstruosos engendran males monstruosos, almas viciadas descargan sus secretos a una almohada sorda, más que un médico necesita un sacerdote. Es tremendo, ¿no?, que el propio Shakespeare quiera ser muy claro en esto. Es decir, esto no es una cuestión, un trastorno psicológico, ¿no? Porque aquí el médico nos está diciendo, más que un médico necesita un sacerdote, ¿no? O sea, vuelve el clásico, y en este caso Macbeth, la obra, es muy claro, ¿no? Es muy claro. Una cosa es la psicología y otra cosa es la moral, ¿no? Y evidentemente que hay males psicológicos, pero vienen causados por males morales. Un ejemplo de que esto es así, yo lo veo también en la facultad, con alumnos de publicidad, cuando leemos Macbeth o otro clásico y abordamos las cuestiones de la obra, son siempre ellos los que quieren hablar directamente de cuestiones morales, no psicológicas. Inmediatamente sacan el tema, quieren entender cuál es el problema, quién tiene la culpa aquí, cómo se podría haber evitado esto. Quieren hacer un juicio moral, del mismo modo que todos hacemos juicios morales en la vida, ¿no? He empezado hablando de esta separación, ya, aunque el clásico nos lo da todo junto, entre psicología y moral. Y quiero también hablar, porque de Macbeth, bueno, se ha escrito muchísimo y yo además tampoco tengo tanto tiempo, voy a hacer una selección de lo que me parece quería hablar hoy aquí junto con esta distinción que he hecho ya, ¿no? Y es como Shakespeare, a través de la dimensión retórica, de lo que él quiere contarnos a través de Macbeth, hay algunos asuntos que están allí, ¿no? Y los asuntos son esa conexión entre comunidad, entre bien común, entre la necesidad de la deliberación racional y las virtudes. Hay una constelación que para el público de aquel momento es interesante pensar que Shakespeare no escribía solo para la corte, escribía para todo el mundo que quisiera ir al teatro. Y que cuando plantea estas cuestiones, él sabe que tiene delante un público amplio que va a poder valorarlas. Ya ha pasado pues un siglo desde la publicación o más de la obra de Maquiavelo. Ya ha pasado más de un siglo donde la razón de Estado está funcionando, donde podríamos pensar, bueno, pero esto es principios del siglo XVII, ¿no? Se podría pensar que ya Shakespeare o su público tendrían que estar con otra moralidad, y lo cierto es que no. Lo cierto es que cuando leemos Macbeth y encontramos todas estas claves, nos hace pensar que el clásico posiblemente ha descubierto algo que va más allá de lo que en aquel momento históricamente alguien, reyes, cortes, puedan estar empleando, ¿no? Un modo de gobernar.
El drama de Macbeth está ambientado en la Edad Media, el ambiente medieval, pero el público isabelino renacentista lo capta perfectamente, ¿no? Y nosotros también lo captamos perfectamente. Es una tragedia donde se nos está hablando de crímenes, se nos está hablando de la verdad, de la mentira, y eso sigue siendo actual, ¿no? Si Macbeth ha desafiado el tiempo hasta llegar a nosotros, es porque pone en escena aspectos muy relevantes de la naturaleza humana, ¿no? Y estos aspectos tienen una filiación clásica, grecolatina, también medieval, y llegan hasta nosotros, ¿no? A través de también algunas tradiciones en medio de nuestra modernidad. Es verdad que a veces de modo bastante conflictivo, ¿no? Pero seguimos siendo receptivos a este tipo de historias, ¿no? Para hablar un poquito de esto, quiero partir de un concepto que yo voy a llamar las condiciones de felicidad de la obra. ¿Qué quiere decir esto de las condiciones de felicidad? Yo lo defino como los fines, los valores, las virtudes, las normas que los habitantes de una cultura entienden como condiciones necesarias para ser felices. Podemos hablar de ello tanto en la literatura como fuera de la literatura, ¿no? O sea, de algún modo todos tenemos en mente unas condiciones de felicidad. Es decir, bueno, si yo vivo en esta sociedad, para que se pueda ser feliz, pues deben vivirse unas condiciones, unos valores, unas virtudes, unas normas, que es fundamental. En la literatura, muchas obras literarias y muchos clásicos parten de estas condiciones de felicidad, ¿no? Siempre en contraste. Y los contrastes pueden ser de distintos modos. Lo importante es que el protagonista va a interactuar con esas condiciones de felicidad, ¿no? Por ejemplo, si las condiciones de felicidad son falaces, posiblemente lo que tendremos es una obra literaria donde la trama es una trama de rebelión contra esas condiciones, aparentemente de felicidad, pero que no lo son. Por ejemplo, Rebelión en la granja, ¿no?, de George Orwell, donde se ve que las condiciones de la granja, condiciones de felicidad, son falsas. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Ya dices, bueno, una sociedad que se rija con semejante norma como condición de felicidad no puede perder, ¿no? Porque ya hay un sofisma ahí. Y vemos cómo esa obra de Orwell, los, digamos, animales buenos que se dan cuenta de que aquello no puede ser, cómo se rebelan, ¿no?, contra esas condiciones de aparente felicidad, ¿no? O puede ocurrir en otras obras que, por ejemplo, El Señor de las Moscas, de William Golding, donde simplemente no hay condiciones de felicidad y hay que construirlas. Y vemos a esos niños que han sobrevivido a un accidente de avión y que han quedado en una isla del Pacífico, que tienen que organizarse para construir una sociedad que les permita sobrevivir. Y lo que vamos a ver es cómo el protagonista se da cuenta de que las condiciones de felicidad que se están construyendo no son de felicidad. Y no cuento al final, por si no lo habéis leído, merece mucho la pena leerse, ¿no? ¿Qué ocurre al final, ¿no? También ocurre otro tipo de trama, y es que las condiciones de felicidad, bueno, hemos hablado de las distopías, ¿no?, cómo alguien se rebela contra ellas, ¿no?, contra ese mundo aparentemente ordenado, con condiciones de felicidad, pero que no son tales, ¿no? Esto me hace pensar, creo que la literatura nos ayuda a mirar luego nuestra realidad. Unamuno decía que la literatura nos ayuda a ver lo que estamos viendo, pero que no vemos. Y creo que esta es una frase feliz que es cierta, ¿no? La literatura nos ayuda a ver lo que estamos viendo con nuestros ojos, pero que realmente no lo estamos viendo. Y gracias a esa buena construcción ficticia, descubrimos el sentido, ¿no?, de lo que estamos teniendo, ¿no? En Macbeth, justamente, la trama va a ser al revés. Las condiciones de felicidad son correctas, vamos a decirlo así, desde el punto de vista medieval de aquel momento, pero también podríamos trasladarlo en cierto sentido a nuestra actualidad. Y Macbeth lo que va a hacer es atacar esas condiciones, y por lo tanto esto va a ser una tragedia, ¿no? Este héroe
engañado por unas brujas y luego instigado por su mujer, va a perder el sentido de la realidad y va a acabar luchando contra esas condiciones de felicidad que aseguran el orden, ¿no? Pero la obra empieza justamente con las brujas, ¿no? Las brujas tienen una frase muy famosa, la dicen allí, y es: lo bello es feo, lo feo es bello. Con esta frase tan breve, las brujas lo que están enunciando es lo que va a ocurrir en la tragedia, y es un intento de invertirlo todo. Vamos a invertir los valores, vamos a invertir las condiciones de felicidad. Esto, el mundo antiguo ya era un peligro que lo había detectado, lo vemos en las tragedias, ¿no? Cómo el desorden va a aparecer porque alguien va a actuar desmesuradamente. Lo vimos la última vez que estuve, cuando hablamos de Antígona, hablamos de la ibris, ¿no? La ibris es esa desmesura. En español tenemos la palabra híbrido, que justamente viene de allí. ¿Y qué relación tiene híbrido con la ibris, con esa desmesura de aquel sujeto que rompe el orden? Bueno, un modo de conseguir la desmesura es lo híbrido, la mezcla. Un modo de ser desmesurado, de salirse de es juntar lo que no puede estar junto. Es identificar algo con su contrario, de modo que todo pierde el sentido. Esto me hace pensar pues en muchos aspectos de la posmodernidad que vivimos, o lo que Jesús Ballesteros hablaba de la tardomodernidad, con esa idea de que cuando vale cualquier cosa es que nada vale nada, ¿no? Que es un poco esa idea. Lo feo es bello, lo bello es feo. Nada tiene valor. ¿Sí? Y de lo que se trata es precisamente de fomentar ese caos, ¿no? Quiero leer una escena del acto segundo, donde aparece un anciano que ya ha visto todo lo que está pasando, todos estos crímenes, y con un eco de la tragedia griega va a hablarnos de esa percepción de que el mundo se está cayendo, ¿no? De que las condiciones de felicidad están desapareciendo. Este anciano dice: bien puedo recordar 70 años y en ellos he vivido horas espantosas y hechos asombrosos, pero esta noche horrible se ha burlado de toda mi experiencia. Esa noche donde están ocurriendo todos los crímenes, ¿no? Está hablándole a un varón escocés que se llama Ross y le contesta Ross: ah, anciano, veis que el cielo, cual airado con la obra de los hombres, amenaza esta escena de sangre. Según la hora es de día, mas la noche oscurece el avance del sol. ¿Impera la noche o se avergüenza el día, que las sombras sepultan la faz de la tierra cuando la viva luz debía besarla? Y el anciano dice ahora: va contra natura, igual que la acción ejecutada. El martes pasado, un halcón que giraba en su más alto vuelo fue cazado y muerto por una lechuza. Y dice algunas cosas más. Pero esta idea de que va contra natura, ¿no? Es decir, bueno, la naturaleza de las cosas no puede ser esto, ¿no? Por eso se está cayendo todo. Se ha asesinado al rey. En la sociedad medieval, todo está conectado, armónicamente conectado, socialmente conectado, piramidalmente conectado con respecto al rey. Asesinar al rey quiere decir que el orden se cae, ¿no? Porque ven que aquello no es claro, ha sido un asesinato y que además el nuevo rey, ¿no? Hay sospechas. Y todo, la misma naturaleza, está siendo solidaria con ese asesinato, ¿no? Se está rompiendo el orden. Antígona, Macbeth y Lady Macbeth aparecen como esos personajes novedosos, modernos, que no estaban en el mundo antiguo, ¿no? En el mundo antiguo, Creonte, si atenta contra el orden de los dioses, lo hace por ignorancia, ¿no? Y es al final de la tragedia cuando se da cuenta de lo que ha hecho y es cuando se desespera, se arrepiente, pero ya es tarde, no puede hacer nada. En la tragedia moderna, con Shakespeare,
El problema es que esa persona que ha hecho el mal es consciente del mal que ha hecho. Esa es la diferencia, ¿no? Es una diferencia que además viene porque ya la tragedia cuenta con la herencia cristiana. Y para el cristianismo, el mal, el auténtico mal, es el mal que se hace a conciencia. Es el mal que se hace por maldad. Creonte no actúa por maldad, actúa por soberbia, de acuerdo, porque piensa que él sabe más, porque piensa que tiene todo el poder, pero no, tenemos que esperarnos a que llegue la tragedia moderna, especialmente, para detectar ese tipo de personajes que son conscientes del mal que están haciendo. Y es lo que vemos en Macbeth, que va ejecutando los asesinatos y al mismo tiempo va dudando, pero cada vez duda menos, porque la conciencia se está corrompiendo, ¿no? Me recordaba una novela de Cormac McCarthy que es titulada No es país para viejos, hay una película también, donde el malo es precisamente esto, ese tipo de seres que ya es la perversión absoluta, ¿no? O también la novela de Dostoyevsky, Los demonios, ¿no? El personaje de Stavrogin, que es totalmente consciente de lo que está haciendo. Ha hecho una opción deliberada por el mal y es lo pavoroso, lo contrastamos con la tragedia griega y decimos, bueno, la tragedia griega, pues pobres, ¿no? Que el que hace el mal realmente, como dice Sócrates, es porque no conoce el bien. Si conociera el bien, pues no habría caído por la ignorancia en lo que está haciendo. Pero en este tipo de obras, el malvado sabe perfectamente lo que hace, ¿no? Creo que esto tiene que ver también con otro rasgo de nuestra cultura moderna, y es la obsesión con los límites, de llegar más allá de los límites. Yo todos los días cuando enciendo mi ordenador, que es un Acer, sale una pantalla que dice Explore Beyond Limits. Explora más allá de tus límites. Todos los días me lo dice, ¿no? Parece que los modernos o posmodernos tenemos como esa obsesión con los límites, ¿no? Pensamos, yo creo que entendemos los límites como algo espacial, es decir, bueno, simplemente ve más allá y encontrarás un mundo liberador, ¿no? Los clásicos entendían los límites como principios vivificadores. O sea, no se trata de ir contra los principios, sino que se trata de ir desde los principios. Justamente los principios es lo que me permite progresar, innovar, ser creativo. Esto es lo que vamos a ver en Macbeth, ¿no? O sea, el ir más allá de los límites solo hace falta tener arrojo, ¿no? Es lo que Lady Macbeth va a decirle constantemente a Macbeth, ¿no? Incluso le va, en cierto modo, a humillar, decir, bueno, yo soy más hombre que tú, porque yo estaría dispuesta a matar si te hubiera dado mi consentimiento a la profecía, ¿no? Y tú no te atreves, ¿no? Es una manipulación que ya consigue hacer finalmente y hace que él cometa sus crímenes, ¿no? Bueno, la cuestión de los límites, ¿no? Que hay que transgredir, pero precisamente esos límites son las condiciones de felicidad, ¿no? De esa sociedad. Macbeth va a romper todos esos límites, va a matar a su rey, va a enemistarse con los otros varones, va a crear una guerra civil, porque finalmente lo que vamos a encontrar es eso. Entonces vemos que por la ambición de poder de una sola persona, al final todo es trastocado. Lo feo es bello, lo bello es feo. El orden desaparece. Se trata de volver a instaurar el orden. Y esto es lo que Shakespeare, a través de la tragedia, vamos a ver que él no está proponiendo. De hecho, van a vencer a Macbeth y aparece el nuevo rey, Malcolm, el hijo de Duncan, ¿no? Al final. Otro rasgo de esta inversión de los valores es el disimulo del mal mediante las apariencias. Banquo al principio, cuando las brujas les tientan, les dicen lo que va a pasar, él hace un razonamiento totalmente clásico y yo diría también cristiano, y dice, las fuerzas de las sombras nos dicen verdades, nos tientan con minucias para luego engañarnos en lo grave y trascendente. Así como Macbeth
se siente tentado. Banquo dice, ojo, porque es verdad, hay unas fuerzas maléficas que tienen poderes, nos dicen verdades, dicen que Macbeth va a ser también el barón de Cawdor y que va a ser rey, y efectivamente se cumple. Pero esto es un engaño, porque finalmente lo que ellas quieren es llevar el desastre a todos los niveles, ¿no? Es lo que van a conseguir. Otro personaje que hace que veamos que Shakespeare tiene esa intención, Shakespeare no es un posmoderno, es alguien comprometido con unos valores muy firmes, es cuando el rey Duncan, hablando del anterior traidor, el que había sido Cawdor, que ha sido un traidor a la corona, dice, no hay arte que descubra la condición de la mente en una cara. Él era un caballero en quien fundé mi plena confianza. Si contrastamos esto con la obra de Maquiavelo, decimos, bueno, esto evidentemente es un extremo y el otro, ¿no? Y Shakespeare está comprometido con esta postura. Y creo que nos quedan 5 minutos y voy a ser breve, porque hay muchas cosas, ¿no? Pero efectivamente, hemos hablado de las condiciones de felicidad, de una comunidad política que se rompe por la ambición de poder, un bien común que en la sociedad medieval es claro, con sus problemas evidentemente, pero Macbeth también está comprometido con ganar la guerra para su rey y la gana. Y quiero añadir a esto la cuestión de la deliberación. La deliberación, porque todo bien común pide una deliberación entre agentes racionales, ¿no? El agente racional sabe que si quiere conseguir su bien particular, debe conseguir también el bien común. Es más, debe buscar que las otras personas que están implicadas en el bien común también consigan su bien particular a través de esa búsqueda del bien común. Bueno, esto es lo que se rompe con Macbeth. Ese bien particular que va a romper el bien común que todos deben buscar, ¿no? Y como ya decía Aristóteles, para buscar ese bien común hay que deliberar con los otros. Los agentes racionales siempre deliberan con esos otros agentes que buscan el mismo bien común. Sin confiar en nosotros, perdón, dice, en asuntos importantes, en Ética Nicómaco, en asuntos importantes deliberamos con otros, sin confiar en nosotros mismos para la certeza. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando las brujas hacen las profecías a Macbeth y a Banquo? Macbeth se queda pensando y le dice a Banquo, piensa en lo ocurrido y después de algún tiempo, tras haberlo ponderado, hablemos con franqueza entre nosotros. Esto es el eco clásico, es decir, efectivamente, hay que ponderar, vamos a deliberar para ver si esto conecta con a favor del bien común o no. Bien, lo cierto es que Macbeth nunca deliberará con Banquo, porque la tragedia también está escrita de tal modo que finalmente no llega a deliberar, y lo peor de todo es que aparece Lady Macbeth, ¿no? Que va a ser quien va a seducir a Macbeth, va a manipularla y finalmente va a hacer que no delibere y que se deje llevar por pasión, ¿no? Esta es la anatomía del vértigo. Realmente cuando leemos Macbeth descubrimos que todo empieza a correr, ¿no? Y que el propio Macbeth está como llevado por una fuerza que le despersonaliza. Y esto va a ser lo que vamos a ver llegar hasta pues, el último momento, ¿no? Como ya hay que terminar, quizá a lo mejor ahora en la conversación podemos perfilar más cosas y a ver qué os parece. Simplemente quiero acabar leyendo el monólogo final, donde Macbeth llega ya al extremo del vértigo, ¿no? Es cuando le comunican que Lady Macbeth se ha suicidado, él no lo espera y dice, había de morir tarde o temprano, alguna vez vendría tal noticia, mañana y mañana y mañana se arrastra con paso mezquino día tras día, hasta la sílaba final del tiempo escrito. Y la luz de todo nuestro ayer guió a los bobos hacia el polvo de la muerte.
Apágate, breve llama. La vida es una sombra que camina. Un pobre actor que en escena se arrebata y contonea y nunca más se le oye. Es un cuento que cuenta un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada. Estos últimos versos son muy famosos. William Faulkner tiene una novela que se titula El ruido de la furia, precisamente, y es donde ya se ve cómo a través de sus acciones Macbeth ha llegado a la total falta de sentido. Es decir, bueno, no existe el sentido, la vida no tiene sentido, es una historia dramática contada por un idiota, ¿no? Lleno de ruido y de furia, que no significa nada. Ese es el final, digamos, del héroe moderno, llevado por una pasión que rompe todos los esquemas, rompe todos los órdenes, le da un giro a todo, ¿no? Bueno, tengo que terminar. Yo creo que Macbeth a mí al menos me hace pensar precisamente en algo que en estos tiempos que estamos viviendo, las noticias que estamos teniendo, los pronósticos de algún modo, o presagios, no sé cómo llamarlo, a mí siendo una tragedia tan oscura, por el negativo me ilumina, ¿no? Yo creo porque nos está hablando ahora precisamente de la importancia de vivir comunitariamente, nos está hablando de bienes compartidos, nos está hablando de deliberar conjuntamente en esta situación de crisis, donde a veces la tentación puede ser, bueno, como dicen mis alumnos, pues cada uno a su bola, ¿no? Ya tengo ya bastante lo mío con mi mascarilla, mi confinamiento, mi ir a la facultad, mi ir al trabajo, cuando justamente es un momento de ser creativos, ¿no? De ser creativos, pero pensar que hace falta deliberación común, hacen falta bienes comunes, hacen falta repensarnos comunitariamente, ¿no? para este trabajo. Y sí que ya termino con una frase de Einstein que la leí esta semana, me gustó mucho. Dice, la crisis es la mayor bendición para las personas y las naciones. La creatividad surge de la angustia como el día surge de la noche oscura. Es en las crisis donde nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quienes atribuyen sus fracasos y dificultades a la crisis violentan su propio talento y valoran los problemas más que las soluciones. La verdadera crisis es la incompetencia. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Lo mejor de todos emerge en la crisis. Bueno, hasta aquí. Bueno.